celebrar y recordar. Yo creo que la importancia de hacer un tiempo en donde digamos tenemos 30 años disfrutando, recibiendo la gracia de Dios como iglesia establecida, porque lo que celebramos es la fidelidad de Dios, es el hecho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos ha permitido participar de lo que Él está haciendo en la tierra. Como dice el Salmo, tu gracia pasada nos permite a nosotros ahora aspirar y pedirte que haya de esa gracia para el futuro. El avivamiento del pasado nos permite y despierta el deseo de ver avivamiento en el futuro. Éramos un grupo de jóvenes, nos juntábamos a buscar al Señor, nos juntábamos a alabar a Dios. Era muy sin estructura, cada quien compartía lo que el Señor le estaba mostrando. Fueron tiempos muy emocionantes, tuvimos una cantidad tremenda de experiencias. Íbamos a las colonias a repartir comida, a juntar ropa para regalar. Recuerdo que estuvimos en un retiro por horas donde teníamos que buscar la voz de Dios y que Dios nos dirigiera. Ya no podíamos ser informales, ¿sí? En el parque escuchábamos de la palabra acostados en el zacate. Y fue cuando empezamos a buscar realmente constituirnos como iglesia y veíamos el patrón del Nuevo Testamento en el libro de Hechos y veíamos que los apóstoles establecían ancianos y establecían iglesias y nosotros buscamos un ministerio que entonces si nosotros habríamos de ser iglesia, que hubiera un ministerio que a nosotros nos estableciera como tal, entonces eso fue lo que nos lanzó a buscar un ministerio que nos diera esa cobertura y encontramos a People of Destiny International, que ahora es Gracia Soberana, las iglesias Gracia Soberana, y que desde ese entonces somos parte de ellos, casi 30 años. Pero cuando nos marca esto al Señor, hubo un cambio radical, ¿verdad? Todos dejamos los tenis y la mezclilla, nos empezamos a vestir de otra forma y nos fuimos a un salón que nos prestaron del Coparmex. De ahí nos pasamos al Chihuahua Charlie's, un restaurante que se conoció en aquella época. Nos prestaban el salón de fiestas los domingos. En el Chihuahua Charlie's era alabanzas con coros muy alegres, muy contagiosos. Éramos casi todos de la misma edad y con niños chiquitos. Entonces había, como dice Lalo, había mucha comunión. De ahí todavía nos fuimos a casa de Memo Rosas, Memo y Ángela Rosas, que estaba sobre la López Mateos. Era una casa y ellos prestaban su sala y ahí teníamos las reuniones. Creo que duramos ahí prácticamente 3 años, pero realmente era una casa que cada domingo estaba totalmente abarrotada de personas. Y los Rosas siempre fueron tan lindos que abrieron sus puertas por muchos años. Y ya te imaginarás el trabajo para ellos, tener la iglesia en su casa. Pues de ahí ya nos fuimos a un terreno donde compramos un edificio de madera, de esos mobile homes, que se adecuan precisamente para tener las primeras reuniones. Es una época hermosa porque prácticamente es el primer edificio que tenemos como iglesia y los ministerios, vamos a decir que se consolidaron. Cuando ya se decidió tener el equipo fue cuando nos cambiamos al edificio de San Lorenzo básicamente, pero acá ya fue formal, hasta llevaban uniforme y todo. Bueno, se empezaron a usar los acetatos.
Nos cambiamos a la Plutarco Elías Calles, y ahí en la Plutarco Elías Calles pues ya se hizo un edificio más formal. Ya tenía prácticamente un diseño práctico para lo que sería una congregación. Y lo que sentimos fue una familia. Eso nos llamó inmediatamente la atención. Y el modelo de familias que estaban ahí fue lo que nos hizo quedarnos. Nos gustó mucho cómo nos trataban en la escuelita de niños, nos gustó mucho pues toda la dinámica, era muy diferente a cualquier cosa que habíamos experimentado. Y de ahí en adelante decidimos, bueno, mis papás y todos empezamos a venir aquí a la iglesia. Uno de los momentos más hermosos de nuestra historia fue cuando el Señor nos guió a plantar la iglesia de Misión de Gracia. En ese momento nos encontramos en una situación financiera comprometida. En ese momento sabíamos que enviar a la iglesia del Paso iba a provocar en nosotros pues, sí, una salida más o menos del 20% de la población de la iglesia y una caída significativa, mucho mayor porcentaje de la caída de los ingresos. Vimos la evidencia de cómo el Espíritu Santo estaba respaldando esa obra, la cual ahora en octubre van a ser ya 17 años, y seguimos viendo cómo Dios nos ha conservado, nos ha preservado, nos ha bendecido. Hay mucha gente que a la partida de todos estos hermanos empezó a servir, empezó a crecer, empezó a desarrollarse como el Señor quiere que se desarrolle. Nunca vimos nosotros una reducción, nunca tuvimos que quitar sillas en el auditorio y nunca tuvimos problemas financieros en nuestras finanzas. Lo que parecía que iba a ser un sacrificio resultó ser todo lo contrario. La iglesia dio un brinco tremendo. Y fue como pudimos llegar a esta localización aquí en el Parque Bermúdez. Yo me acuerdo que cada vez que entrábamos al edificio pues le dábamos gracias, ¿no? Porque el edificio aquel ya estaba justo. Entonces cuando estás orando por algo, nunca te imaginas lo que el Señor tiene para ti. Y en lo personal, o para nosotros, este edificio pues rebasó las expectativas de lo que te imaginas. El primer curso alfa que dimos fue allá como por 1998 en una casa, y como siempre que se predica el evangelio hay personas que se convierten, que se salvan, que el Señor trae a su reino. Y cuando vimos la efectividad de este curso, esta herramienta evangelística, empezamos a dar más alfas en otras casas y eventualmente lo trasladamos a la iglesia. Y ese fue por muchos años el proceso formal de integración a la iglesia. Pasar por alfa y ser convertido a Cristo a través del curso evangelístico, y posteriormente profundizando en el evangelio, curso de nuevos miembros, y ser presentados como miembros formales de la iglesia. Para mí eso marcó el inicio de toda un periodo, una época en donde en mi soltería o en la soltería de muchos de nosotros empezamos a tratar de servir a Dios y a la iglesia muy, muy activamente, muy intencionalmente. Pues su pasión fue un proyecto
donde la iglesia intentó, los pastores, la intención era pues que la iglesia en sí pusiera sus dones a trabajar al servicio en sí de la evangelización. Y fue una mezcla, fue evolucionando mucho, fue una mezcla de arte visual con música. Entonces se llevaba una línea de tiempo, había mezclas de video, pero al principio me acuerdo que se hizo como con mimos, y después fue evolucionando, y después había participación, después los personajes hablaban, iban relatando. A mí me impresionaba ver cómo Dios ponía todo, el mismo sentir, o sea, esas palabras que escuchamos en la iglesia, de estar todos en el mismo sentir, en este proyecto creo que yo lo viví, yo lo vi, y puedo decir que Dios nos utilizó. Entonces aquí lo que le agradecemos a Dios es que todo lo que nos guió a iniciar y a llevar a cabo fue fructífero por la gracia que Él concedió. Pero hacía falta algo que nos empujara, que nos forzara a ver las cosas de manera diferente. Ahí en la colonia. El nivel de criminalidad en la ciudad se incrementó tremendamente. Tuvimos asesinatos aquí afuera en el estacionamiento, casi en el estacionamiento de la iglesia, cuerpos tirados enfrente de la iglesia, balaceras en las esquinas, saliendo aquí de la iglesia, en las colonias alrededor de la iglesia. Muchas acciones que tomamos, en algunas, por ejemplo, salir a la calle a predicar el evangelio, a orar por las personas. Y te sorprendía a Dios cómo estaba la gente dispuesta a que oraras por ellos. Creo que eso nos forzó en nuestra área de comodidad a estar pensando más en la ciudad y no tanto nosotros como iglesia, crecer como cristianos. Luego vino la muerte de nuestro hermano Israel, que fue asesinado. El único miembro de la iglesia que fue en esos años víctima de la violencia, y eso nos llevó a nosotros a tener que creer que Dios estaba con nosotros aunque nos pasara algo negativo. Siempre hubo ese amor, y eso que se habla, que se dice del amor así entre los hermanos, yo ahí lo viví. Y fue algo muy reconfortante para la familia, como para nosotros en esa situación. Personalmente, nosotros como familia también fuimos amenazados y fuimos arrancados por un tiempo de aquí de la ciudad. Y obviamente la fe de toda la iglesia fue probada, porque en el día a día tú te despedías de tus seres queridos y la verdad que no sabías si los ibas a volver a ver. Y sí hay un antes y un después. Entonces ahorita mucha gente, yo la siento más libre, más confiada, ya no son tan tímidos en las cosas del Señor, porque lo vieron, lo sintieron, lo vivieron. Durante la crisis se oraba mucho por un avivamiento, pero en realidad la respuesta la vimos después. Comenzamos a tener nuestras conferencias, retiros con jóvenes, creció el grupo Delta, los grupos Alfa 2 veces por año, y mucha gente se agregó a la iglesia. Mi visión para lo que me gustaría que fuera la iglesia es una iglesia que realmente viva el evangelio, que realmente su cultura sea el evangelio y que eso traiga a su misma vez un impacto en nuestra comunidad. Si estamos nosotros existiendo en Ciudad Juárez y no estamos impactando nuestra ciudad, nuestra comunidad, entonces realmente no estamos haciendo una diferencia. Yo le pido a Dios que nos conceda compartir esto que tenemos, esta riqueza, que podamos ayudar a los miembros de la congregación a ser discípulos que hacen discípulos, discípulos que compartan esa gracia que Dios ha depositado en ellos. Ya somos 6 iglesias que formamos parte de esta región y en ese sentido pues vamos a ser
pioneros fuera de Estados Unidos para aprender a funcionar como una región y para seguir contribuyendo al avance del Evangelio por medio de la plantación de más iglesias y por medio de la adopción de otras iglesias que muestren interés en llegar a formar parte de Gracia Soberana. Yo creo que ahorita estamos en un periodo de transición. Yo creo que estamos en un periodo muy importante. Ahorita no puede ser el fin de la historia de esta iglesia, porque Dios está trabajando en nosotros cambios. Yo veo que la iglesia está en un punto de entrar a un futuro, a un periodo tal vez largo, de tal forma que realmente la iglesia esté viviendo la verdad del Evangelio a una manera que impacta todo lo que hagamos y todo lo que somos. Thank you.